Mi nombre es Javier Chávez Rosas y esta es mi evaluación de la unidad 4 de la materia de cálculo vectorial, en la que se hará una investigación y posteriormente se explicará un ejercicio. En el primer punto tenemos el punto 4.1, que es la definición de una función de varias variables. Una función de varias variables es una regla que asigna a cada punto de un dominio en el espacio n dimensional un único valor en el espacio de llegada. Explicación más detallada. El dominio. Este es el conjunto de todas las posibles valores de entrada para las variables independientes. Por ejemplo, en una función de dos variables, el dominio podría ser un conjunto de pares ordenados, x y y, que representan puntos en un plano. Espacio de llegada o rango. Este es el conjunto de todos los posibles valores de salida de la función. Y después tenemos la regla, que esta es la fórmula o expresión matemática que define cómo se calculan los valores de salida a partir de los valores de entrada. Como el punto 4.2 tenemos la gráfica de una función de varias variables, curvas y superficies de nivel. Una función de varias variables es aquella que asigna a cada punto de un espacio de varias dimensiones. Por ejemplo, un plano o un espacio tridimensional, un único valor numérico. Las curvas de nivel son una herramienta útil para visualizar la forma de una superficie. Una curva de nivel es la intersección de la superficie con un plano horizontal z igual a k, donde k es una constante. En otras palabras, el conjunto de puntos x y y es el dominio de la función por las cuales f de x y y es igual a k. Para funciones de tres variables, como w igual a f de x, y y z, las superficies de nivel son los conjuntos de puntos x, y z, para los cuales f de x, y z es igual a k. Estas superficies dividen el espacio de regiones en regiones, donde la función tiene valores mayores o menores que k. En el punto 4.3 tenemos límite y continuidad de una función de varias variables. Límite de una función de varias variables. Definición intuitiva. Imagínate que estás caminando sobre una montaña. El límite de una función de varias variables es un conjunto de cómo preguntar. ¿A qué altura se acerca la montaña cuando te acercas a un punto específico desde cualquier dirección? La definición más formal sería, sea f de x y y una función de dos variables y AB un punto en su dominio. Decimos que el límite de f de x y y cuando x y y tiende a AB es L y lo escribimos como límite de xy y que tiende a AB y esto nos da a L. Los límites y la continuidad en funciones de varias variables son conceptos fundamentales en el cálculo multivariable, cuando pueden parecer más complejos en el caso de una sola variable. Son esenciales para comprender el comportamiento de las funciones de varios en espacios de mayor dimensión. En el punto 4.4 tenemos las derivadas parciales. En matemáticas, la derivada parcial es una función de varias variables. En una función de varias variables es la derivada con respecto a cada una de estas variables, manteniendo las otras como constantes. Las derivadas parciales son usadas en cálculo vectorial y geometría diferencial. Aquí podemos ver la fórmula que se utiliza. En el punto 4.5 tenemos incrementos y diferenciales. Son conceptos fundamentales para el cálculo que se utilizan para analizar cómo cambian las funciones. Cuando se produce una pequeña variación en las funciones de la variable independiente. Veamos qué son y cómo se relacionan. El incremento es la representación del cambio real que experimenta una función cuando su variable independiente aumenta de una cierta cantidad.
se denota como delta. Por ejemplo, si tenemos como función f de x, el incremento de x se representa como delta x y el incremento correspondiente de la función es delta f de x. Diferencial es una aproximación lineal del incremento de una función. Se representa con dy y se calcula como el producto de la derivada de la función de un punto por el incremento de la variable independiente de x. Aquí tenemos la fórmula del incremento de la función y la fórmula de la diferencial de la función. Punto 4.6, que es la regla de la cadena y la derivada implícita. La regla de la cadena y la derivada implícita son herramientas fundamentales en el cálculo diferencial, especialmente cuando trabajamos con funciones compuestas o definidas de manera implícita. La regla de la cadena es una herramienta del cálculo que se usa para derivar funciones compuestas. Permite encontrar la derivada de una función cuando una o más variables dependen de otras. La derivada implícita se usa cuando una relación entre x, y no está expresada cuando explícitamente como y f de x, sino de forma implícita como f, x y y igual a 0. Para derivar implícitamente usamos la regla de la cadena y derivamos ambos lados de la ecuación respecto a x, considerando que y depende de x. En el punto 4.7 tenemos las derivadas parciales de orden superior. Las derivadas parciales de orden superior son extensiones de las derivadas parciales del primer orden. Se obtienen derivando sucesivamente una función con respecto a una o más variables. ¿Por qué son importantes estas en la curvatura? Ayudan a describir la curvatura de una superficie. Por ejemplo, si estás diseñando una carretera, entender la curvatura te permite determinar la velocidad segura para un vehículo. Optimización. Se utilizan para encontrar máximos y mínimos de funciones en varias variables, lo cual es fundamental en muchos problemas de optimización. Ecuaciones diferenciales parciales. Son esenciales para resolver ecuaciones diferenciales parciales que modelan una amplia variedad de fenómenos físicos como el flujo de calor hasta las ondas sonoras. Punto 4.8, que es la derivada direccional y gradiente. La derivada direccional de una función es un punto dado y en una dirección específica representa la tasa de cambio instantánea de la función a lo largo de una línea recta que pasa por ese punto y tiene la dirección dada. El gradiente es un vector que apunta en la dirección de mayor incremento de una función en un punto dado. Sus componentes son las derivadas parciales en la función de este punto. El gradiente es como una brújula que nos indica hacia dónde debemos movernos para experimentar el punto de aumento en el valor de la función. Y en el punto 4.9 tenemos los valores extremos de funciones de varias. Los valores extremos de funciones de varias variables se representa así con f de x, y, z, etc., que se refieren a los máximos y mínimos que se pueden alcanzar de la función, ya sea localmente o globalmente. Aplicaciones que tiene esta está en la optimización de la multivariable para encontrar máximos y mínimos en problemas económicos, físicos o de ingeniería. Superficies geométricas, identificar formas como picos, valles o puntos de silla. Y en el análisis de estabilidad para determinar la estabilidad de sistemas dinámicos. Para el ejemplo, tomé un ejemplo de derivada implícita. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tomar para hacer su procedimiento? En el 1 hay que derivar ambos lados de la ecuación respecto a x. En el punto 2 hay que aplicar la regla de la cadena en los términos que contienen y. Y 3, resolver para dy de dx. Y aquí está el ejemplo. Si x cuadrada más y cuadrada es igual a 1
En el primer paso derivamos ambos lados respecto a x. Aquí tenemos ya la sustitución. Esto nos da d entre dx y por 1. Después aplicamos la regla de la cadena. Y aquí está ya sustituido. Esto nos da igual a 0. Y después, como tercer punto, despejamos de y de x. Y como resultado de esto nos da menos x entre y. Esta sería mi presentación de la unidad 4 de cálculo vectorial.